Siempre que se hace una historia, se habla de un Bueno, viejo. ya me informa la producción que los teléfonos suenan, los correos llegan, ¿no? Que parece una pelea de box está entre el padre y yo. Bueno, perdóname, Guillermo, las respuestas a las preguntas. Sí, yo te iba a decir, ¿qué está pasando hoy día? ¿Qué es lo que sucede? Te dije, uno, que la gente está perdiendo un poco su propia identidad, de ser lo que cada uno tiene que ser. Yo no le puedo decir a una persona, tú tienes que ser tal cosa. Yo confío que las personas tienen rectitud de intención y tienen que decidir. Hoy día está en crisis el decidir y ser consecuente. Yo no voy a decir que me canso, no me canso, pero con mucha frecuencia veo que hay un buen grupo de personas que me dicen que uno no puede comprometer su vida con una palabra. En Inglaterra se dice business are made with a handshake, los negocios con un apretón de manos. Sí, sí, no, no. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Sea este el modo de hablar de ustedes, que tu sí sea sí y tu no sea no. Hoy día, con el tan peruano, no me comprometo, voy a ver falta de compromiso con la propia conciencia y con las obligaciones propias de cada uno. Es decir, hay una palabrita rara que en inglés se usa mucho, en castellano se dice ethos, E-T-H-O-S, ethos. Asumir mi propia realidad. Cuando tú y yo teníamos 20 años, nuestro ethos era de estudiante, varón, católico, hijo, hermano, estudiante. Cuando pasaste a ser padre de familia, tu ethos era de padre, de esposo, etc. Hoy día la gente no se compromete y quiere vivir superficialmente como si estuviéramos jugando. Y no estamos jugando. El gran John Henry Newman, ese beato inglés, decía, life does not admit a rehearsal. La vida no admite un ensayo, se vive una vez. Entonces, tú me has dicho que hay gente malvada. Yo me resisto a pensar que hay gente malvada. No hay malvada. No, todos son buenísimos. No, te digo, hay gente. Tú nos ponte acá a ver si no sabes. Hay gente que se preocupa por... voy a pasar allá, me voy a poner... Hay gente que se preocupa... Y estoy de acuerdo contigo. Ricardito, okay. Escucha, Ricky. Hay gente que quiere ser mejor y hay gente que no se lo propone y se deja llevar por cualquier cosa. ¿Qué pasaría si tú y yo no nos laváramos, no nos afeitáramos, no nos ducháramos? Sería una pestilencia espantosa. En la conciencia pasa igual. Cuando la gente no lava su conciencia, no se enfrenta con Dios, a ver, Señor, Dios mío, en mi vida, ¿qué cosa hay en números rojos y qué cosa hay en números azules? ¿Qué es más, lo que está en rojo o lo que está en azul? Dios mío, ayúdame a bajar lo que está en rojo. Si no me preocupo de eso y voy viviendo así, te iba a decir que un médico andaluz ha escrito un libro en el que hace un émulo del Fausto de Goethe. En este libro dice este médico andaluz reciente que un hombre le dice al diablo, te vendo mi alma. Y el diablo dice, no tengo tiempo. Te vendo mi alma, dice este médico andaluz, a cambio de que me des esto. Y el diablo le dice, estoy muy ocupado. Oye, demonio, te estoy ofreciendo mi alma para que me lleves al infierno, pero quiero esto. Estoy muy ocupado. ¿En qué estás tan ocupado? Curando el cáncer. ¿Curando el cáncer? Pues si tú eres el demonio. ¿Cómo vas a curar el cáncer? Es que quiero curar el cáncer para que ya no haya cáncer y la gente se muera así y no tenga tiempo de arrepentirse y no tenga tiempo de mirar su vida. El que se muera en un accidente, que se muera durmiendo, el cáncer les da tiempo a pedir perdón, le dice el diablo al otro. Y yo quiero que no... Ricardo, les digo ahora, paso a un tema serio, bien serio. Y a nuestro amigo Jorge Jacker también. Tú me hiciste salir corriendo de la Escuela Naval para atender a nuestro amigo y compañero Billy Velarde. Porque tú pensaste que Billy, nuestro amigo Guillermo Velarde Bifi, no se podía morir como un perro sin ponerse bien con Dios. Tú lo hiciste. Y nuestro amigo Jorge también me cortea. O sea, tú tienes una fe profunda. Lo que el diablo dice, estoy curando el cáncer para que la gente no tenga tiempo de arrepentirse. ¿Quién es más sabio? El que nunca se equivoca, el que rectifica siempre. ¿Y quién es más sabio todavía? El que cuando se equivocó pide perdón. Y si todavía es más sabio y más humilde, rectifica con obras. Y vuelve a empezar. Yo no puedo juzgar a una persona porque cometió... Si Dios tuviera en cuenta todos mis pecados y los tuyos, ¿dónde andaríamos?
Dios perdona y olvida. O sea, esta es la realidad de la maravilla de la Pascua de Resurrección. Cristo ha resucitado, Él asumió tus pecados y los míos, saldó la deuda, pagó por todo y me abre las puertas del cielo. Por lo tanto, sí es cierto que hoy estamos un poco deshumanizados. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de la aventura de Dios. La religión, Ricardo, decía San José María Escrivá, es la mayor rebeldía del hombre que no quiere vivir como una bestia. Si tú ves la palabra religión, Agustín de Hipona dice, viene religere, vuelvo a elegir, relegere, vuelvo a leer, relijo, vuelvo a amarrar. Es decir, San Agustín dice, al que quiere creer tengo 1000 argumentos. Yo te hago no me contestes, Ricardo. ¿Tú te has planteado en los últimos años de tu vida, ya que te acercas a la base 7, yo todavía un poquito más, pero no sé, ¿ya? ¿Tú te has planteado alguna vez en tu vida, Dios mío, qué cosas he hecho mal? Perdona. ¿Qué he hecho mal? Me quedo hasta 6 años pensando. Y entonces, lo malo no es saber que has hecho mal, Sí. es lo bueno, porque entonces pides perdón y Dios perdona. Pero tú crees que todo el pasivo de las maldades que puede haber hecho un hombre, no, yo no he sido tan malo, la verdad, no me considero un tipo malo, hecho, pero hay gente muy mala. Y ese pasivo de maldades en un perdón antes de morir, Dios te perdona. Dios te perdona. Ricardo, es injusto. Ricardo, es como el que te contesto ¿Por qué? Pero con perdón un las ratito. Sagradas Escrituras, en un momentito, ahora el momentito para mí. Hay un salmo que dice... Cuando vas al banco y debes $1 millón, el banco no te perdona. Págame el $1 millón. ¿Por qué Dios tiene que ser igual? Es que Dios no es un banco. ¿Pero por qué Dios? Porque la misericordia de Dios Y no que la son gente se pregunta... No, Ricardo, los intereses del banco no son como las cuentas que lleva Dios. La Biblia dice en un salmo, un abismo se llena con otro abismo. Un abismo de pecado y de miseria se llena con la misericordia de Dios. Dios es infinito perdonando. Esto es lo que nos hemos olvidado. Pero yo entiendo que Dios perdone al que realmente se arrepiente. ¿Y tú quién eres para saber si se arrepiente o no? No, yo no soy nadie. Ni yo tampoco. ¿Yo qué puedo saber lo lo que estoy alguien se poniéndote arrepiente? es, aquí me llegan correos y yo trato de trasladarte lo que me pregunta la gente. La gente me dice, vas a tener el Padre de Dios en la Universidad de la Vida. Por favor, pregúntale esto que no salgo de mi duda. Ya. Y yo te dije, Tú no Universidad de puedes- la Vida. ¿Qué nos enseña la vida, Ricardo? Yo te hago la pregunta a ti. Tú eres mundano, has viajado por el mundo entero, Vivo en el mundo, no soy mundano, no soy fraile, no soy religioso. pero has viajado por el mundo entero Sí, y has visto que el mundo se ha ido deteriorando o has visto que el mundo ha ido mejorando. Porque Ni uno ni otro. Había una frase que decía, mientras más conozco a los hombres, más quiero a mi perro, ¿no es cierto? Ni uno Porque ni otro. Quien dijo eso es porque se decepcionó de los hombres. El hombre cada día se vuelve más ingrato, ya no existe la palabra de hombre que bien decías tú hace un rato. Tal vez Antes, en la ingrato. época de mis abuelos, tú le dabas la mano Y ya se acabó todo. Ahí y está. firmabas un contrato. Claro. Hoy día la gente ya no cree en la otra Así gente. es, así es. Entonces, perdóname que insista en este detalle, Guillermo, porque esta es una pregunta que me hace la gente que sea hasta un poco cargoso en el tema. ¿Ya? Cuando uno tiene una deuda en la vida, cualquiera que sea, ¿no? Te cuesta mucho saldarla, ¿no es cierto? Entonces uno trata de portarse bien, porque saldar esa cuenta va a ser muy duro. Por ejemplo, ¿cómo reconstituyes un amor perdido? ¿Cómo reconquistas la confianza perdida? Te toma años o tal vez nunca puedes. Entonces cuando tenemos al malvado y al hombre bueno aquí juntos, que a la hora de la muerte se nivelan porque Dios es generoso, Dios no es un poco injusto en ese momento de perdonar al que mató, al que asesinó, al que violó. A ese hombre no puede ser perdonado, porque Bien. si no estaríamos dándole un aval, pienso yo, perdóname, sigo pensando, que el desgraciado y el maldito puede seguir siendo un maldito y un desgraciado porque a la hora de su muerte dice, Dios, acá estoy, perdóname, y listo, piola, te vas al cielo. Ya. Ahora me toca a mí, ¿no? Ahora sí, por Ya. supuesto. Ya. Tienes todo el tiempo que quieras, pero ya te- Todo el tiempo que todo- quieras, todo- muy bien. todo- Entonces ahora no me interrumpas más. No, perdóname, ya no te interrumpo. Ya. Entonces, en primer lugar, que yo no soy quien para juzgar la cantidad de arrepentimiento que tenga una persona. No conozco, solo lo conoce Dios, por una parte. Segunda parte, nos estamos olvidando de un tema que se llama la comunión de los santos, que rezamos en el credo. Mónica tuvo este hijo díscolo que fue Agustín, que tuvo un hijo natural y tenía amantes, y que no le daba la gana de bautizarse. Y cuando Mónica se conoce con Ambrosio, San Ambrosio,
Dice, no le hables tanto a Agustín de Dios, háblale más a Dios de Agustín. La comunión de los santos es, Ricardo, yo estoy seguro que tu mamá, la señora Cristina, mucho habrá rezado por ti. Y estas conversaciones que tenemos, de repente la señora Cristina, que está diciendo, oye, jálale las orejas con tus palabras a mi hijo Ricardo y que enrede un poco menos su pensamiento y que camine confesándose por Semana Santa. De repente la señora Cristina estás intercediendo desde el cielo, o don Augusto, tú qué sabes, en la comunión de los santos. Nuestros padres han rezado por nosotros. ¿Y qué es lo que tu papá y tu mamá más querían de ti y de mí? Éxito en los negocios, que seas un hombre bueno, igual, punto. Entonces existe, ¿cuántas oraciones ha habido de gente por nosotros? Por una parte. Por otra parte, la universidad es la vida que nos enseña a rectificar siempre. Me dices, ¿has vivido en muchos sitios? Sí, he vivido en algunos lugares, ¿no? Y en distintas mentalidades, distintos idiomas, distintas cosas, ¿no? Y te voy a decir un país del que guardo muchísimo recuerdo, que es Italia. Italia, donde está Roma, donde está el obispo de la iglesia, donde hay sangre de mártires por todas partes. Sin embargo, los italianos, tú y yo tenemos sangre italiana, Casinelli y Gambetta, son las personas más supersticiosas que hay. Los italianos son tremendamente supersticiosos, pero al mismo tiempo el italiano, tal vez la superstición es porque está muy cerca de Dios, el italiano se ríe de sí mismo. ¿Tú has visto que los italianos son un poco, vamos a decir, caraduras, para no decir alguna palabra picaresca, pero son se mueren de risa de sí mismos? Entonces, cuando uno está cerca de Dios, dices, malvado que ha hecho barbaridades, tú que sabes, en última instancia, el rezo de su madre o de su hijo lo movió. Yo te lo voy a decir, Ricardo, con la memoria tan grata que tenemos de Billy Velarde, y en mis 40 años de sacerdote, cuando llego al lado de un moribundo, y digo, alguien tiene que haber rezado por él. O alguna buena obra que no conocemos que él hizo, ahora da su fruto. Y Dios le abre esta puerta. Por lo tanto, Dios no es un juez que castiga y que entonces se guarda los oprobios. Un abismo de miseria se llena con un abismo de misericordia de Dios. Nos castigan los jueces, nos castiga el Poder Judicial, nos castiga, nos castiga la vida. Ya que pones el ejemplo, cuando tú confiesas tu delito, ¿por qué el cuando juez nos te mete a la cárcel? Cuando tú a Dios le cometes tu pecado, te perdona. Pero una cosita, ¿por qué hay estas contradicciones, no? Hombres buenos que pierden a su hija, ¿no es cierto? Qué consuelo. Y el malvado, a veces conozco malvados que no les pasa nada, caracho, que son impunes, roban, estafan, se llevan el dinero del pueblo, políticos que roban, ¿no? Apaguen ese celular, por favor. Políticos que roban, políticos que hacen daño. ¿Cuántos hospitales no tenemos por la cantidad de millones que han robado? ¿Cómo decirle al pueblo que nos esté escuchando, ¿no?, que hay justicia en esta vida? Sí. Que hay justicia para todos por igual. Mira, hay una frase de nuestro Señor Jesucristo que en la antigua ley mosaica se decía ojo por ojo, diente por diente. Jesucristo dice, yo os digo más, amad a quienes os aborrecen, perdonad a quienes os persiguen. O sea, esta ley de Jesucristo es sumamente exigente, no lo digo yo, es el Dios hombre. Antes se decía ojo por ojo, diente por diente. Yo os digo, amad a quien os aborrece, perdonad a quien os persigue. Si te piden tal, dale tal, ¿no? Entonces, tal vez la parte más exigente, Ricardo, de la fe católica es perdonar y olvidar, vivir en presente. Si Dios tuviera en cuenta todo lo que hemos hecho en la vida, ¿dónde andaríamos? La gran Teresa de Jesús decía, no es bueno decirle a Dios, Dios, ya me confesé, como tú tantas veces me dices, y no te debo nada. Eso no es bueno, porque Dios ya perdonó. Pero tampoco es bueno, en tal fecha cometí tal pecado, tal otro, tal otro, tal otro. No, Dios me ha perdonado, pero debo reparar. Si yo voy a tu casa tan bonita y rompo un jarrón precioso que fue de la señora Cristina, Ricardo, disculpa, rompí el jarrón de tu mamá. Caramba, Guillermo. Bueno, ya. Entonces yo voy a procurar, no voy a conseguir el mismo jarrón que de tu mamá, pero algo voy a hacer para compensar el daño que hice. Lo mismo Dios con nosotros.
Por lo tanto, Dios no es un juez que nos tuerce el pescuezo, es un juez que siempre perdona, siempre. Lo que pasa, el misterio viene y si no nos arrepentimos, ese es el misterio. Quien no levante la cabeza, Dios mío, perdóname. Cuenta Jesucristo que entra al templo un fariseo y el fariseo le dice a Dios, Señor, yo ayuno 2 veces por semana. Señor, yo doy la 10ª parte de mis ganancias. Y te doy gracias porque no soy como ese publicano pecador que anda en juerga y de dinero en dinero. Te doy gracias que no soy como él. Y dice nuestro Señor Jesucristo, el publicano levanta, Señor, apiádate de mí que soy un pecador, soy una basura. Y dice Jesucristo, este regresó justificado a su casa, el otro no. O sea, yo diría, ¿de qué se puede jactar uno? De que quiere ser mejor. De que la gracia de Dios en esta Pascua de Resurrección nos dice, oye, Dios nos está esperando. No juegues, juguemos la ronda mientras que el lobo está. Dios siempre está a nuestro lado. Por lo tanto, la Universidad de la Vida, yo te felicito y me alegro lo que hablaste con Enrique Cipriani hace unos días, porque es sentido común. Yo te puedo decir, como amigo fraterno, Dios te ha dado mucho sentido común, que hoy día es el menos común de los sentidos y la gente no lo tiene. Entonces hay componendas, trafas, enredos, hay una serie de cosas que, ¿no? Y la historia del Perú es pródiga en estas cosas, lamentablemente. Cuando miramos nuestra historia, decir, bueno, sí, hay que aprender. En la Universidad de la Vida yo creo que tú estás logrando que la gente piense, diga, yo en mi vida, ¿qué rumbo debo tomar? No se puede, yo estoy en la Marina, nadie sube a un buque y no traza la derrota, es decir, voy a ir desde Callao hasta San Francisco. Ya veré cómo voy. Uso navegación astronómica, uso la brújula o uso el satélite, pero no me subo al buque y me voy navegando. No, voy mirando instrumentos. Navegación instrumental o navegación astronómica. En la vida hay que buscar unos puntos de referencia, a ver cómo voy. Hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. Acuérdate de Antonio Machado, despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. No sé si te parece. Sí, y te dejé hablar, no te interrumpí. Gracias, muy amable. Y voy a seguir ahora con el tema que te gusta. Una persona nos envía esta frase bíblica de Juan 11, 25, capítulo 11, versículo 25, ¿será, ¿no es cierto? Sí. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La Pascua es la festividad cristiana en la que se celebra la resurrección de Jesucristo. Después de que Cristo murió en la cruz, colocaron su cuerpo en un sepulcro y permaneció separado de su espíritu hasta su resurrección, cuando su espíritu y su cuerpo volvieron a unirse. Los santos de los últimos días afirman y testifican que Jesucristo resucitó y que vive con un cuerpo glorificado y perfecto de carne y huesos. Me sorprende quién ha escrito esta maravilla. Esta maravilla la ha escrito una señora que nos escribe aquí de nuestro distrito de La Victoria, nada menos. Me sorprende, porque es una frase maravillosa. No tengo nada que añadirle a esa señora. Sí, es cierto. Cristo murió. Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Nació y por eso Cristo, nuestro Señor, aprendió a caminar, aprendió a leer, aprendió a hablar, porque era perfecto hombre, al mismo tiempo perfecto Dios. ¿Quién es Jesucristo? Es el nuevo Adán. Tú que has estado muy metido en negocios, ¿alguna vez has tenido deudores mancomunados o solidarios? Si tienes un deudor mancomunado y te deben 10 y son 4 deudores, 2.5, 2.5, 2.5, mancomunado. Si es solidario, uno paga por todos. Cristo es solidario contigo, conmigo y con todos los seres humanos. Y Él asumió tus pecados y los míos y saldó la deuda. Entonces, el triunfo de Cristo, el triunfo de Dios es que Cristo resucitó. Y efectivamente, un día como hoy conmemoramos que ascendió por su propia virtud, resucitó de entre los muertos y vuelve a juntarse el cuerpo con el alma. Y el Cristo resucitado, el Cristo glorioso, que cuando se presenta a Tomás una semana después, Tomás dijo, si no veo, no creo. Y Cristo le dice, pon tu dedo aquí y pon tu mano en la herida de mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Y le dice, Tomás, porque tú has visto, has creído. Y se refiere ahora a ti y a mí y a todos. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Por lo tanto, es la virtud de la fe esta, indudable. San Pablo dice, si Cristo no hubiese resucitado,
nada tendría sentido. Nada, nada. Yo he sentido en momentos de temor en mi vida, de angustia, de soledad, de depresión, de esa que tenemos todos los hombres en algún momento, que decimos, Dios mío, no hay salida, no encuentro salida. He dicho que si Dios no existiera, habría que inventarlo. Porque parece mentira. Cuando he llegado a ese momento he dicho, te dejo mis problemas, Dios mío, dame una manito, ayúdame. Y Dios me ha ayudado a encontrar una luz al día siguiente. Me alegro, Ricardo. No, sinceramente, no al día siguiente. Pero reconozco que tenemos que llegar a situaciones límite para saber que Dios existe. Pero qué satisfacción. A ver, yo te voy a hacer una pregunta que muchos nos hacemos, ¿no? Nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos cuando nos muramos. Nos vamos a ver los padres van a encontrarse con sus hijos que los perdieron de niños. Ahí estarán estas maravillas esperándonos. ¿Cómo va a ser esto? Porque uno de los temores que tiene un hombre de llegar a viejo es que se le mueran sus seres queridos menores antes que él, ¿no es cierto? Yo creo que los hombres mayores tenemos muchos temores en función a eso, ¿no? Yo te diría, ¿qué le puedes decir? Porque yo hace Sí. poco hablé con un amigo, precisamente en la playa me lo encontré, que tenía a su hija muy enferma y ya falleció su hija. Y me dijo, yo vengo acá frente al mar a encontrarme con la naturaleza, que es lo único que me calma. Yo te ¿Qué diría- respuesta a eso? Yo te diría, la primera cuestión, que Dios nuestro Señor, y cuando digo Señor, la digo en el sentido jurídico de la palabra, el dominus. El Señor es el dueño. Dios es el propietario nuestro. Dios nuestro Señor no es un Dios de lutos, de llantos y de crespones. He escrito acá unas palabras del Salmo 42 mientras hablabas. El Dios que llena de alegría mi juventud. Dios es el Dios del amor y de la felicidad. Ciertamente que hay esos contrastes, que hay dolor y que hay sufrimiento, y nuestros seres queridos no están. Pero es cierto también que, como tú mismo has dicho, la fe me dice, nos volveremos a encontrar, nos volveremos a ver. Y también una cosa que parece difícil está en el credo. Te van a decir, el padre Oviedo, ¿de dónde salió con esta frase? Está en el credo. Este cuerpo tuyo y mío, que dentro de 40 años, Ricardo, ya no estamos acá, toma nota. ¿Te acuerdas que Hernán Torres nos sacó una cuenta el otro día que estábamos en el BAP Grau, la promoción almorzando? Y Hernán Torres dijo, ¿cuánto tiempo nos queda de vida? Dijo, 15%. Y un montón de gente que se asustó. Pero a los 60 y tantos años, ¿qué vamos a vivir? ¿50 más? Por favor, Ricardo. ¿Cuántos años más vamos a vivir? Y entonces, hay que poner las barbas en remojo. ¿Miedo? No. Sentido común. Sentido común que administramos una propiedad que no es nuestra. Nos han dicho la vida. La vida no es nuestra. No es nuestra. Dios nos la ha dado para que la administremos. Bueno, eso es lo que yo trato de calmarme. Yo no pedí cuándo nacer y yo tampoco. y no sé cuándo me voy a morir, ¿no es cierto? Bueno, pero lo que yo analizo... ¿30 años más, Ricardo? ¿30 años más? ¿Quedan 30 años para nosotros? Con IGB. No queda. Ni con IGB llego, ¿no? No queda. Yo creo que ahí estamos en la cuenta regresiva. Así lo que es. se llama en el fútbol, en el segundo tiempo del suplementario. Así es. Nos así quedan es. algunos minutos. Así es. Y de así programa también nos quedan ¿cuántos minutos? 10 minutos de Bueno, programa. entonces te decía, sí nos vamos a volver a encontrar, pero hay que merecérselo. Hay que merecérselo. El Señor dice en el Evangelio, esfuérzate en entrar por la puerta angosta. ¿Sabes lo que me gusta hablar contigo? Que tienes la sonrisa permanente. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Estás lleno de Dios. ¿Sabes lo que me.? Esto yo le tengo pica al Padre de Dios. No, qué pica, En esto ni sí, que nada. un poco de pica. Al contrario, Porque no, tú andas es- tranquilo, andas, ¿sabes qué? Es que, Cara ¿sabes de- qué? Ah, Tienes que salir Ricardo. más en televisión, Guillermo. Tienes que salir más en televisión. Vayamos saliendo. No, porque. No, es que tú no me hagas trabajar a mí, sal tú solo. No, Sal bueno. tú solo porque es muy Lo que difícil pasa- hablar con un ahora- hombre tan inteligente como No, tú, Ricardo. que tiene abogado en deja, Harvard. Creo que te graduaste en Harvard. No, deja, no soy abogado de Harvard, soy abogado. No, el otro día hoy día le hice una broma a Jota. ¿Qué dijiste a Jorge Sobre Harvard? Harvard, cuando me dijo que era la universidad más antigua de Estados Unidos. Ya. Por fregar le dije, en Harvard es muy buena universidad. Te enseñan a robar y que no te chapen si robas. No, que oye, los de Harvard se van a sentir ofendidos. No, ¿eh? señor de Borra, Harvard, borra, es una broma. Borra, Son los borra, hombres borra, más borra. inteligentes que ¿Tú hay. sabes cuál es el lema? Ir a Harvard es lo más difícil. ¿Sabes Ya, cuál ok, es el estamos lema? todos bien, ya estamos todos tranquilos, señor de Harvard. Sí. Sí, ok. ¿Tú sabes cuál es el lema de Harvard? ¿Cuál es? Veritas liberavit vos.
caray. La verdad os hará libres. Eso dice el escudo de Harvard. Bueno, La verdad os hará libres. esa es Bueno, una frase bíblica. así es del Es Evangelio una de San frase Juan. bíblica, ¿no es cierto? El Evangelio de San Juan. Esa es la Volvamos que- al tema. No. Vamos al tema. Sí nos vamos a volver a encontrar, pero hay que merecérselo. Hay que merecérselo y tener optimismo. Yo creo, Ricardo, que últimamente, fíjate lo que voy a decir, con todo respeto a los señores químicos, el diablo últimamente se ha vuelto químico. ¿Por qué? Porque usa disolventes y corrosivos para hacernos pensar que Dios nos espera. No es justo. Que Dios no nos Que espera. nos espera, que Dios nos espera, para que no tengamos presente que tenemos un tiempo por delante y que Dios nos espera al final del camino. Nos quedan 4 minutos. Te voy a hacer preguntitas. Una pregunta bien sencilla de Miguel de Cervantes, más que pregunta, una frase. Miguel de Cervantes, que no es un escritor religioso, el autor del Quijote y las novelas ejemplares, dice que hay 3 caminos. Esta frase tiene ejí, ¿eh? Esta frase tiene ejí. Dice, hay 3 caminos. Uno, la gente va caminando, austera, se pincha de vez en cuando con unas espinas en el camino, sufre, serena, va en la cuesta empinada y al final, después de mucho esfuerzo, llega al paraíso terrenal, los que vieron con Dios. Segundo camino, hay un camino, jajaja, jajaja, jiji, jajaja, todo el mundo de jolgorio, de juerga en juerga, de borrachera en borrachera y de no sé qué, y viven bien contentos y al final acaba en el precipicio del infierno, la vida sin Dios. Tercer camino, difícil, empinado, sufrimiento, angustia, cólera y acaba en el infierno. El camino, dice Cervantes, de los hipócritas. ¿Sabes cómo se dice en quechua hipócrita? No. ¿O mentiroso? Iskayuya. Tienes 2 caras. Y en griego, ¿qué es hipócrita? El que está bajo una máscara, el actor. Entonces, a ti y a mí, para salir en televisión ahorita, nos han puesto algunos menjunjes en la cara porque si no estaríamos acá como una lechuga, ¿no? Entonces, No exageres. Ya lo único que hace es tirarme palo ahí en la universidad. No digo que tiene calle este cura, este es un cura con calle. Hay una pregunta que te noto. El otro día vi una película que un cura se enamora un cura, sí, de una chica preciosa. ya. Y nunca has pensado que te podrías haber enamorado en el camino de cura. Sí. ¿Cómo te salvas de eso? No, entonces... una pregunta que nadie te hará hecho. Sí, me la han hecho, sí. ¿Ah, sí? Sí. Está bien. Solamente te muerde el perro cuando está encadenado y te acercas a él. Ya te respondí. Entonces, el que busca encuentra y el que no... Nadie la... Perdóname que te felicite. Esa ha sido la mejor salida de la noche. ¿Ah? El padre hoy es un maestro. No. Y aquí para terminar ya seriamente con esto, ¿no? Es domingo de Pascua, Ricardo, de Sí, gran alegría. Pero nos estamos riendo. Mira, esto es lo bonito de la religión, esto es lo bonito de hablar con un padre como tú, con un cura. Yo pienso que sí. Bueno, digo a veces cosas que siento, ¿no? Que si hubieran más curas como tú, No, habría Ricardo, más yo feligreses. no soy modelo de nada No, para para nadie. mí eres el cura que me salvó. Cambiemos de tema. No, bueno, porque yo ok. no soy modelo para nadie Bueno, de nada. para mí sí, pues, pero ¿qué voy a hacer yo? Yo no puedo ir a todos los curas. Yo voy de un cura que no conozco, le tengo recelo. Yo estoy con mi cura, con mi propio cura. Tengo mi propio cura. Esa es la Es como ventaja de tener el propio abogado, pues, ¿no? Por eso te digo, el propio no, médico. no nos vamos a leer las cartas entre gitanos, Ricardo. Así que ya nos conocemos bien. Y para terminar este programa, siempre termino con esta misma frase, con esta misma reflexión de el hombre que está acongojado, que puede haberse pasado un momento magnífico ahora o tal vez crítico de decir cómo han tenido esta conversación entre un cura y un pecador. Pero yo Un digo cristiano. siempre entre 2 cristianos, vamos a decir. Muy bien dicho, 20. dos Con cristianos. pie a tierra, ¿no es cierto? Yo no soy más cristiano que tú. Hemos tenido pie a tierra los dos. Sí, Yo no le siempre trato- lo tenemos. Siempre lo tenemos, ok. Ahora, la frase, la palabra, en este domingo de alegría, 5 de abril, donde estamos festejando la resurrección de Jesucristo, ¿cómo podemos resurgir de nuestros dolores, de nuestras penas? A esa señora que está con cáncer, que lo has tocado, a ese hombre que perdió a su hija, ¿qué le puedes decir? Tal vez un consuelo, una palabra que lo ayude a dar los siguientes pasos. Ricardo, nunca te he pedido un favor como el que te voy a pedir ahora y no es trágico, lo digo con todo mi corazón en la mano. Pido a los oyentes, a los televidentes, hoy día
una limosna de su oración. Hoy día, un día como hoy, falleció mi padre, hace 22 años, a quien quise mucho. Se llamó Pacífico Oviedo Villegas. Para terminar, pido la limosna de la oración de tanta gente por ese padre bueno que yo tuve. Gracias. Bueno, desde aquí, nuestro cariño a todos los que nos vieron en la Universidad de la Vida. Hemos tenido al Padre Oviedo en todas sus facetas, de hombre, sacerdote, abogado, amigo, que es lo más importante. Gracias, Ricardo. Gracias a ti. Feliz Pascua de Resurrección. Ok, gracias. ¿Y me confiesas después? Si tú quieres, encantado. Tengo mi estola en el carro. Señoras y señores, hasta el próximo domingo, Dios mediante, en la Universidad de la Vida. No se muevan. Un gran programa viene inmediatamente. Hace 41 años, en una pequeña cabina de radio, en un modesto solar chalaco, empezó esta historia. Esta es la síntesis de la vida de un pueblo, un hombre y un teléfono. Y así nació la Universidad de la Vida. Historias de nuestra gente contadas en el silencio de lo cotidiano, donde habló por vez primera el corazón de los invisibles. Momentos vividos a pulso, hechos inolvidables que te marcan para siempre. Hombres y mujeres graduados en la Universidad de la Vida y maestro, el pueblo. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia.